Buenas noches, Manuel Domingo. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches, Silvi. Buenas noches, Sama. Buenas noches. Buenas noches, Catalino. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Luisa. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Leslie. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Baker. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Salomé. Buenas, Lick. Buenas noches, Dulce. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Javier. Bueno, vamos a dar inicio a la clase, jóvenes. Siempre vamos a ir hablando de la Inspección General de Trabajo. Todavía nos queda esta etapa, bueno, tenemos que hablar un poquito siempre de lo que dice el Ministerio de Trabajo. Siempre hablando de las leyes o las disposiciones internas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Buenas noches, Dayana. Vamos a encontrar también el Acuerdo Ministerial número 284A del 2012, que contiene las funciones de la Inspección General de Trabajo. Y por supuesto, son varias, ¿va? La primera dice velar por el cumplimiento Guilevaldo Lepecal. Dice velar por el cumplimiento de tratados internacionales, leyes y reglamentos de trabajo y de previsión social, siempre y cuando no sean competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, salvo las excepciones de ley. Salvo las excepciones de ley. Entonces, tenemos aquí como fuente la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde habla de que Guatemala ha ratificado 74 convenios. De los 10 que hay, que son fundamentales, ha ratificado 8. De los prioritarios, o sea, los de gobernanza, los 4 que son de gobernanza, que ya los vimos en una clase anterior, los 4 están ratificados por Guatemala. Y los convenios técnicos hay 176 y Guatemala únicamente precisamente está en 62. Y luego pues está como están distribuidos ahí cada uno de ellos. Aparte de eso dice que también tiene la obligación ¿se recuerdan que todas las sentencias donde es parte deben de llegar, donde es parte, que la inspección puede ser parte? ¿En qué casos? Cuando son intereses de menores, cuando hay despido de trabajadores sin pago de prestaciones y cuando se refiere precisamente a la mujer trabajadora. En esos casos tendrían la obligación de enviarle copia a todas esas sentencias y adicionalmente, ¿se recuerdan cuando vimos algunos aspectos de la inspección? La importancia de que lleguen todas las sentencias y que las haga públicas, que tenga un portal donde las pueda ser públicas para que el trabajador, los dirigentes sindicales, los abogados, los estudiantes de derecho y el público en general, los guatemaltecos, puedan tener acceso a toda esta información y ver verdaderamente cómo se resuelve en tribunales casos similares a los que posiblemente uno tenga que plantear. Evacuar en calidad de asesoría técnica en el Ministerio todas las consultas. Eso es importante porque está dentro de sus funciones. No solo las que le hagan las dependencias del propio ministerio, sino también las que le hagan los patronos y los trabajadores. Calcular las prestaciones laborales. Por supuesto, ustedes saben que el primer trámite cuando alguien lo despide es de la inspección de trabajo. En la inspección lo primero que le van a indicar es, vamos a ver, Dulce, ¿cuándo comenzaste, cuándo inició relación laboral, cuánto lo terminó, qué salario devengaba, qué jornada de trabajo tenía, si le pagaron las prestaciones de aguinaldo? Te lo van a preguntar todo, te lo va a preguntar el sistema, porque es un sistema que ellos tienen para el cálculo de prestaciones. Lo interesante es que en menos de 5 minutos... Yo me metí a chutear, pero sí está complicado comprender un poquito algunas cosas de lo que está en ese sistema. Por lo menos para mí todavía me cuesta manejarlo un poco. Sí, pero si te das cuenta lo puedes llenar poco a poco. Lo que pasa es que te pide datos, por ejemplo, inicio de relación laboral no hay ningún problema, terminación laboral no hay ningún problema. El despido, ¿a qué clase de despido fue? Si fue directo, fue indirecto, bueno. El salario de vengado, si había tiempo extraordinario, qué plaza de vengado. Bueno, yo te digo,
es complicado, pero poco a poco debería de tratar de llenarlo como práctica, porque al final cuando lo aprendas, yo te digo, va a ser una buena herramienta, no solo como abogada, sino ahorita como estudiante que te va a servir en la carrera, adicional tu entorno, tu relación social, tu relación familiar, cuando ellos tengan, para no estar haciendo las benditas fórmulas, que yo te digo, las fórmulas, aquí yo sé que tenemos auditores, ellos tienen unas fórmulas bien concretas. Nosotros todavía los abogados tenemos algunas fórmulas que cuestan un poco hasta explicarlas, pero yo te digo, ahora todo se ha vuelto más técnico, aparte tenemos eso, los auditores tienen una forma muy peculiar de calcular. Yo te digo, uno se pierde más que todo cuando el código te habla la 12ª parte de esto, la 12ª parte de lo otro, entonces esas se convierten en cuántas partes y... Pero vamos a ver si tenemos tiempo y yo creo que vamos a tratar de hacer tiempo, Dulce, para un día practicar nosotros precisamente lo del cálculo de prestaciones. Mantener el registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Quiero decirles que este registro ya lo delegó la Inspección del Trabajo en el Departamento de Higiene y Salud Ocupacional de la Dirección General de Previsión Social. Son ellos los que lo tienen ahora. De hecho, yo lo dejé en las memorias, aparece ahí, y ahí vamos a ver claritamente de que es esta dependencia la que tiene ahora esta información. Luego, el informe que tiene que enviar a la Organización Internacional del Trabajo. Desde el momento que Guatemala ratifica el convenio número 81, el artículo del 21, 22, creo, y otros artículos, obligan al Estado de Guatemala que anualmente tiene que enviar un informe de las actividades realizadas por la Inspección General de Trabajo. Eso está contenido en el convenio número 81. La memoria de labores del 2019. Bueno, nunca se nos olvide que la inspección tiene sus propias dependencias. Las más valiosas, todas son importantes, pero pongamos las que más trabajo tienen. Es la sección de visitaduría y la de conciliaciones. En las dos hay subinspectores y precisamente cuando no está el inspector, ya leímos un artículo que lo que ratifica, sí, o la firma, el visto bueno del inspector general o subinspector, por ejemplo, el caso de conciliaciones, tiene fuerza de título ejecutivo. La Inspección General de Trabajo, entonces, tenemos estas dos secciones. La visitaduría es exactamente la fiscalización que se van a hacer en empresas. Tienen que ir a verificar todos los derechos de la clase trabajadora, inclusive los derechos de la mujer trabajadora. Y, por ejemplo, en el 2019 se enfocaron en estos aspectos y especialmente focalizaron sectores productivos. Dijeron, bueno, vamos a ir al comercio, a la industria, a los servicios, a la agricultura, a la extracción de desechos sólidos, a la maquila, a la empresa de seguridad, al sector de servicios educativos, a la fabricación y distribución de objetos explosivos y pirotécnicos y de transporte pesado. O sea, ellos focalizaron estas empresas, este tipo de la naturaleza de estas empresas para llevar a cabo el proceso de fiscalización. Conciliaciones. Bueno, aquí son los casos que atienden cuando a Dulce, por ejemplo, la despiden de manera injustificada, ella acude a agotar la vía administrativa que hemos hablado y lo van a ver ustedes en el procesal individual, que eso interrumpe la prescripción, ya no corren los 30 días, sino que hasta después que interviene la inspección, hasta por concluir el caso, comienzan a correr nuevamente los 30 días. Pero la importancia que hemos hablado con ustedes de que sea la inspección y que el trabajador hay que enviarlo a que pueda resolver sus problemas en inspección, es que ahora la inspección tiene la potestad de sancionar a través del delegado departamental a los patronos, por ejemplo, que no paguen prestaciones. También por no llevar los libros de salarios, las planillas del Seguro Social, los contratos de trabajo, o sea, por todo tienen sanción ahora y la inspección es la encargada de imponer esa sanción. Entonces, el patrono no solo va a tener que pagarle a Dulce, sino también a comprometerse a pagar
las multas que le impongan a la Inspección General de Trabajo, que hoy las vamos a ver a grosso modo, porque el día viernes pues, hemos invitado a la licenciada Alan para que nos apoye, que a través de esquemas que nosotros hemos elaborado por algunos años que damos clases, y se van a dar cuenta, pues va a ser más entendible el artículo 271, el 271 bis y el 272. Entonces, aquí están pues las dos secciones más importantes, las que más trabajo tiene de la inspección, que es visitaduría y conciliaciones. Aquí está cuántas personas atendieron en el 2019. Procesos judiciales, bueno, dice que apoyaron a 173,000 guatemaltecos, salieron beneficiados con la asesoría que les dieron precisamente para resolver sus problemas en materia laboral. Bueno, están elaborando también, ya hay una normativa, el 7/2017, que es el instructivo para el registro de faltas. Están llevando a cabo ellos ese instructivo. Ya vamos a ver que posteriormente en el 2021, creo que fue 2020, pues ya ellos tratan la parte electrónica. La Unidad de Reglamentos Interiores de la Inspección General de Trabajo aprobó en el 2019 372 reglamentos. Otros servicios, bueno, le dieron cumplimiento a lo que establece el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo y el acuerdo gubernativo, ¿cuál es el 260-2019? Que precisamente es la aplicación o es el desarrollo, o es el que se encarga de desarrollar el convenio 138, donde en Guatemala está clarísimo que la edad para trabajar en Guatemala son 15 años, no son 14. Y hemos hablado con ustedes, que la mayoría ahora pues, no fueron alumnos con nosotros, que el menor de edad, pero de 15 años, tiene la facultad de firmar su propio contrato de trabajo y tiene el derecho de percibir su salario y poder disponer del mismo. No necesariamente necesita a sus padres para firmar el contrato de trabajo. El cálculo de prestaciones ya lo hablamos. Hubieron dos mesas importantes. Una que se trató sobre el embarque de buques internacionales y el otro fue sobre la trata de personas. En el 2020, pues por supuesto, le trató de hacer lo más que pudo. Tenía que cumplir exactamente con el contenido del artículo 20 y 21 del convenio 81, 26 y 27 del 129, que es la inspección en la agricultura, para cumplir precisamente informando a la Organización Internacional del Trabajo el trabajo desarrollado. Ellos aquí justifican que en 2020 fue atípico porque atendieron precisamente el problema mundial de la pandemia. Entonces se dedicaron más que todo a tratar de darle cumplimiento a las disposiciones en ese momento valiosas para Guatemala, como la ley de rescate económico a las familias, que tenía el famoso Fondo de Protección del Empleo, y también el problema que se dieron con las suspensiones de los contratos de trabajo. Entonces la inspección dice que trató y buscaron darle cumplimiento a ese procedimiento electrónico que establecieron y fueron los encargados de verificar estos dos que yo le tengo sobresaltado, que es el Fondo para la Protección del Empleo y el registro de las suspensiones. Luego también la inspección dice que tiene 22 delegaciones departamentales, eso es estructura. Tiene regionalizado y dice que tiene 3 regiones a nivel nacional. Tiene las del suroccidente, la del nororiente y la central. También tiene ya sedes formales en San Marcos, en Escuintla y en Quetzaltenango. Y tiene ya oficinas también en relación, estamos hablando de la inspección, en Tecumumán, Santa Lucía, Cochumalguapa y Coatepeque. Les dejé este aspecto que pasó también en 2020. Vean, como ya estábamos en pandemia, ellos toman la decisión de mejor decir, bueno, vamos a capacitar, vamos a entrar a la formación y capacitación de los inspectores de trabajo y crean precisamente este plan y lo crean con 10 módulos. Yo le dejé algunos módulos aquí para que vean que yo creo que si ahorita actualmente usted fuera inspector de trabajo, pues le caerían bien todo lo que hemos aprendido en el semestre anterior y lo que va este semestre,
porque vean qué interesante los módulos. Esto era para inspectores, ¿eh? Para inspectores. Miren el módulo número 1, principios del derecho laboral, que lo vimos nosotros. La sustitución patronal, que también, el contrato de trabajo y la relación laboral. La jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, pues ustedes hasta analizaron 20 sentencias. Obligaciones y provisiones de patronos y trabajadores, licencias con goce de salario, suspensión de los contratos de trabajo, terminación de los contratos de trabajo, salario, salario mínimo, jornadas de trabajo, los trabajos sujetos a regímenes especiales, todo lo que vimos nosotros, trabajo de casa particular, agrícola y ganadero, trabajo del mar y vías navegables, trabajo a domicilio, todo lo que vimos, imagínense, a ellos también se los incluyeron en estos módulos. También vieron derecho administrativo en el módulo 2, la coalición de trabajadores, que la vamos a ver acá, y también la asociación profesional, que ya hablamos de que cuando le hablen a usted de asociación profesional, estamos hablando de sindicatos. El contrato colectivo, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, el reglamento interior de trabajo, la huelga, el paro, conflictos colectivos de carácter jurídico y de carácter económico-social. Si se dan cuenta, todo esto pues se lo dejé para que vea usted que son varios módulos, pero en todos módulos hay situaciones, circunstancias que nosotros ya vimos, por ejemplo, el derecho administrativo, la administración del trabajo, la propia Inspección General de Trabajo, las normas internacionales de trabajo, los convenios de gobernanza. Si se dan cuenta, mucho de lo que tienen ellos en sus módulos, que en el 2020 fue para preparar, para formar a los inspectores, pues qué bendición de que nosotros en la facultad, dentro del pensum de estudios, pues tenemos creo que un programa que cubre los aspectos más generales, que hoy están también, aparte que ya los inspectores lo conocen muy bien, pero me imagino que los procesos de actualización y tener estos módulos les ayudó muchísimo, precisamente aprovechando pues que por cuestiones de pandemia no podían fiscalizar. También dice que los cuadros, por ejemplo, dice que en el 2020 hicieron hacer 13 planes operativos de inspección a centros de trabajo. Y aquí dice que visitaron prácticamente 48 agropecuarios, 5.840 del sector comercio, 610 del sector industria, 21 del sector estatal y 1.493 del sector de servicio privado. Aquí están qué es lo que fueron a verificar. Pago de aguinaldo, pago de bono de salarios mínimos, bonificación anual para el sector privado y público, el famoso bono 14. Fueron a visitar y hablar sobre las suspensiones de trabajo. Fueron a verificar también el trabajo de niños, niñas y también menores de edad para evitar precisamente cualquier forma de trabajo infantil. Y ahí está lo que hicieron, se dedicaron mucho. De hecho, al trabajo infantil fue un trabajo que hicieron muy fuerte, precisamente para evitar de que se contrataran menores de edad, menores de 14, 15 años y también niños y niñas. También se dedicaron a la parte de la salud y seguridad ocupacional. Las estadísticas. Bueno, aquí están las estadísticas. Dice, vamos, para que no esté aburrida la clase, ¿quién nos ayuda ahí? El número 3, por favor. Buenas noches. Estadísticas de las visitas de inspección. La Inspección General de Trabajo realizó 3 tipos de visitas en los centros o establecimientos de trabajo en sectores económicos agrícolas y no agrícolas, siendo visitas de planes operativos o inspección programadas. Segundo, visitas de inspecciones por denuncias de parte. Y tercero, visitas de inspecciones por denuncias de oficio. Bueno, y aquí les dejamos el cuadro, cuántas desarrollaron y qué visitas hicieron, si era actividad agrícola o no agrícola. Todo esto se lo pueden ver yo, lo van a tener ustedes. Estadísticas de accidentes de tránsito, es lo que yo les indicaba.
En estos dos párrafos, el 4 y el 5, dice que accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ahora ya el registro no lo lleva la Inspección General de Trabajo, sino que lo lleva el Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional de la Dirección General de Previsión Social. En el 2021, ¿sí? Vean qué interesante que lo que pasó en el 2021. Provocaron el lanzamiento de una convocatoria de 14 puestos de trabajo con especialidad en inspección de trabajo y notificación para Guatemala y las delegaciones departamentales de Quetzaltenango, El Progreso, Santa Rosa, Petén, Cobán, Lapa y Cobán, con lo cual se busca promover la carrera administrativa e incrementar la fuerza de inspección. También, juntamente con la OIT, y procedieron a la revisión de las actas, de las adjudicaciones, el trabajo que hace exactamente con la sección de conciliaciones, donde atienden al trabajador y todo, para mejorar su redacción, comprensión y el fundamento legal. O sea, aprovecharon ese tiempo. Si ustedes quieren, pues, como habían tantas limitaciones por cuestiones de pandemia, pues aprovecharon precisamente para poder avanzar no solo en la capacitación, sino en formar, ¿qué le dijeron? En fortalecer el trabajo que ellos vienen ejecutando por muchos años. Yo les he indicado a ustedes, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar la Inspección General de Trabajo, es sumamente complicado ver la cantidad de personas que tiene que atender cada inspector, cada inspector. Es increíble verdaderamente la labor que ellos hacen. Y pues, por supuesto, en cuanto al presupuesto, no es problema de ellos, ¿va? Porque es otra circunstancia. 2021-2022, ¿sí? ¿Quién me estaba ayudando? Por favor, mírame donde dice Inspección General de Trabajo. ¿Quién me estaba ayudando, jovencitas, jóvenes, señores, señoras? Si gusta, Dulce. leo yo, licenciado. Va, por favor. Donde dice Inspección General, ¿verdad? Sí. La Inspección General de Trabajo es la dependencia del Ministerio de Trabajo y Prevención Social que por medio de sus inspectores y trabajadores sociales deben velar porque patronos, trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y prevención social en vigor o que se emitan en lo futuro de conformidad con el artículo 278 del Código de Trabajo, a través de las diligencias de inspección, prevención y verificación. Consecuentemente, se realizaron operativos de inspección focalizada y regionalizada, atención a denuncias de parte e inspecciones de oficio. Bueno, ¿qué es lo que vieron entonces? La legislación. Entonces fueron a verificar el contenido, por ejemplo, si las empresas estaban pagando el salario mínimo. Pero también aprovecharon y la creación de una plataforma electrónica. ¿Para qué? Para emitir solvencias de faltas de trabajo y previsión social en forma electrónica. La solicitud en forma electrónica y la solvencia le llegaba precisamente a los patronos en forma electrónica. Fíjense que ese es un acuerdo ministerial 55-2021. Sin embargo, si ustedes trabajan con algún guatemalteco que le vende una constructora, por ejemplo, que trabaja para el Estado, ven que ustedes en Guatecompras, donde publican los eventos, no sé por qué siempre sacan que por cuestiones de pandemia no es requisito la solvencia de faltas de trabajo y previsión social. Cuando desde el 2021 ya teníamos nosotros precisamente un procedimiento para la emisión de solvencias de falta de trabajo y previsión social en forma electrónica. Entonces no se trata de ver esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos un trabajo digno y decente para nuestros guatemaltecos, que las empresas que le prestan servicio al Estado de Guatemala cumplan porque está en la ley. Vamos a leer un artículo que lo dice muy claramente, que ellos tienen esa obligación. Entonces dice que se fortaleció. Vean, este párrafo me interesa. ¿Quién me está ayudando? Salomé, Sí, licenciado. por favor. Fortalecimiento interno de la Inspección General de Trabajo.
Durante el 2021 se realizaron convocatorias tanto internas como externas, con el objeto de fortalecer las capacidades de inspección y así fortalecer al recurso humano. Derivado de lo anterior y con el afán de motivar la carrera administrativa, fueron ascendidos varios inspectores de trabajo, así como también fueron contratados nuevos inspectores de trabajo, culminando el año con un total de 178 inspectores e inspectoras de trabajo, personal que contribuyó con la ejecución del plan anual de inspecciones. En ese sentido, también se entregaron 28 pick-up del año a las delegaciones departamentales de la IGT, así como un kit de insumos que incluye chaleco, gorra, careta, mascarilla, alcohol, líquido y en gel, los cuales serán utilizados para dar cumplimiento a las atribuciones de la IGT a nivel nacional de forma más eficaz y eficiente. Fíjate que, si quieren ustedes, es un dato que para muchos no tiene significante. Para mí sí, porque solo lo del transporte va a permitir que se mejore muchísimo la parte de la fiscalización. Los planes operativos que se tenían, ¿qué es lo que querían verificar? Dice el número 1, verificar el pago de salarios mínimos en el 2021. Y también, pues, fueron a verificar el pago del aguinaldo, el 50% del aguinaldo. Fueron a visitar o fueron a hacer inspección a las entidades exportadoras calificadas o no calificadas, agrícolas y maquilas, a quienes se le aplican las disposiciones contenidas en el decreto 29-89 y su reforma, Ley de Fomento y Desarrollo a la actividad exportadora y de maquila. Fueron a verificar los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en los sectores económicos de la industria, el comercio y el servicio. Verificaron que los centros de trabajo fueron a verificar y fueron a apoyar todo lo relativo a la suspensión de los contratos de trabajo. Acuérdense que se hizo de forma electrónica, pero fue el problema más serio que se dio, qué se hacía con los contratos de trabajo. Por supuesto, algunos, no todos, siempre que hablemos, por favor, no estamos generalizando los patronos, hay buenos patronos en Guatemala, pero hay quienes también aprovecharon, lo suspendieron y cuando las personas regresaron al trabajo, nunca más los volvieron a contratar ni le pagaron sus prestaciones porque ya estaban fuera de tiempo. Inspeccionaron empresas que prestan servicios de seguridad privada. Fueron a verificar los derechos laborales de los trabajadores del sector industria, comercio y servicio. Inspección para eliminar todo tipo de trabajo infantil. Un plan operativo dirigido a centros de trabajo que laboran jornada nocturna para evitar la trata de personas y la explotación laboral de niñas y adolescentes trabajadores. Eso ustedes saben de que han estado últimamente inclusive haciendo capturas en relación a este tema. Número 9. Verificación del pago de la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, el famoso decreto 42-92, que se refiere exclusivamente al famoso bono 14. Plan operativo para verificar el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social en las empresas que se dedican al transporte de carga pesada para el Departamento de Guatemala. Inspección para el sector de fincas y actividades agrícolas. Inspección para eliminar los peores formas de trabajo infantil. Vean, conforme a actividad que realizan las personas menores de 18 años en el cultivo de brócoli. Qué interesante a ustedes que fueron, vean, a partir de aquí, tal vez alguien me ayuda ahí, Salomé, léete a partir del 15. Porque son trabajos específicos los que ellos fueron a inspeccionar. Inspecciones para eliminar las peores formas de trabajo infantil conforme a la actividad que realizan las personas menores de 18 años en el cultivo de brócoli. Inspecciones para eliminar las peores formas de trabajo infantil conforme a la actividad que realizan las personas menores de 18 años en las actividades de fabricación de juegos pirotécnicos y actividades en canteras, piedrín. Inspecciones para eliminar las peores formas de trabajo infantil conforme a la actividad que realizan las personas menores de 18 años en las actividades de extracción de basura y marmolerías. Inspección 17.
Inspecciones para eliminar las peores formas de trabajo infantil conforme a la actividad que realizan las personas menores de 18 años en actividades de extracción de basura y marmolerías. Plan institucional de inspecciones dirigido a personas del sector salud en los departamentos del país, enfermeras y demás personal de salud. Inspecciones para verificar peores formas de trabajo infantil en el sector productor y distribuidor de cohetes y juegos pirotécnicos. Plan de inspecciones a diferentes sectores económicos del país para verificar el cumplimiento del pago del 50% del aguinaldo conforme lo establece el decreto 76-78 del Congreso de la República de Guatemala, que corresponde del 1 de diciembre del 2020 al 30 de noviembre del 2021. Inspecciones para eliminar las peores formas de trabajo infantil conforme a la actividad que realicen los menores de 18 años conjuntamente con Coordinadora Interinstitucional contra la Explotación Laboral y Trabajo Infantil. 10 planes operativos COVID-19 en centros nocturnos. Espera, sí. Estamos ahí. Entonces, aquí ya después están los cuadros donde se realizó. Y por último, lo que ha pasado en el 2022, ¿sí? Han hecho planes de inspección de oficio y regionalizado para verificar el pago del aguinaldo, para verificar el pago del salario mínimo, actividades agrícolas y no agrícolas. También se han dedicado al cumplimiento del decreto número 29-89, que es la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila. O sea, las han estado visitando este año. Este es el de enero a abril de este año que han llevado a cabo este trabajo. También han visto lo relativo a las mujeres trabajadoras en los sectores económicos de industria, comercio y marzo. Han hecho 687 visitas. Y también han visto lo relativo en conjunto con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social en los centros de trabajo. Las solvencias, como les indicaba, pues sí hay un procedimiento, ahora ya se estableció un procedimiento que es la forma electrónica que usted hace la solicitud de su solvencia y a través de ese mismo medio le entregan su solvencia. Entonces no hay pretexto para que en los eventos de Guatecompras aparezca de que no es necesario por el momento, por pandemia, la presentación de las solvencias de faltas de trabajo y previsión social, porque esto nos va a permitir que el guatemalteco tenga un trabajo digno. Reglamentos interiores de trabajo, que no se os olvide que el reglamento interior de trabajo lo va a aprobar la Inspección General de Trabajo y lo va a registrar la Dirección General de Trabajo. Ahí le dejo los cuadros para que usted lo pueda verificar. Todos estos documentos yo se los voy a hacer llegar. Me quería preguntar algo, Zulma. Zulma. Bueno, no creo que Zulma solo se le activó ahí su micrófono. Entonces, ahora sí quisiera que nos fuéramos al artículo 269. Quiero que por favor ahí tenga su código a la mano, su código a la mano. Lo voy a aprovechar que tal vez algunos alumnos que no han podido participar por diferentes motivos, yo los voy a estar llamando y mi único afán es de que participen, que estén aquí con nosotros pendientes de la clase para que todo el mundo podamos aprender. Si usted no tiene micrófono, pues me escribe aquí. Si usted está en su trabajo, me lo escribe. Y pues es entendible que usted no va a tener la posibilidad de podernos apoyar con la lectura. Vamos a ir al artículo 269 y 270, que se refiere exclusivamente a dos definiciones. ¿Qué son faltas de trabajo y qué son correcciones disciplinarias? Dos aspectos muy fundamentales, porque en materia laboral, aparte de todo lo que hablamos de la relación trabajador-patrono, dirigencia sindical o sindicatos, también hay un aspecto de un procedimiento, que cuando se infringe una norma, cuando se violenta una norma en materia laboral,
el patrono merece una sanción y esa sanción es una multa. Una multa que es la Inspección General de Trabajo la encargada a través del delegado departamental. Entonces, primero tenemos que estar sabiendo nosotros qué es una falta de trabajo, qué es una corrección disciplinaria, que son dos cosas diferentes. Entonces, vamos a ver de una vez. Quiero decirles que en la clase de que, si Dios permite, que iniciamos el día viernes, vamos a conocer nosotros a través de un esquema lo que vamos a leer hoy en el artículo 271 y 271, que es precisamente todo el procedimiento, precisamente del proceso sancionatorio. Dónde inicia, qué sucede en el transcurso de ese proceso, qué recursos caben, y al final vamos a escuchar la famosa frase o la famosa palabra del contencioso administrativo laboral, que le garantizo que si logramos aprenderlo muy bien el día viernes con el Alan, nos va a servir muchísimo. No solo como estudiantes de Derecho, sino en la práctica. Porque los abogados que no se dedican a materia laboral se han asombrado cuando uno les habla del contencioso administrativo laboral. ¿Por qué? Porque el contencioso administrativo normal, por ejemplo, tiene derecho por ejemplo, a casación, cuando nosotros sabemos que en materia laboral no existe la casación. En materia laboral no existe la casación. La mayoría de ustedes que no estuvieron con nosotros, por favor, pregunta, examen. No existe la casación en materia laboral. Lo que sí existe es el amparo y para eso tenemos que ir. Inclusive, ¿por qué? Entonces, si no existe la casación, ¿cómo se va a crear la doctrina legal en materia laboral? Bueno, entonces nos vamos al artículo 43 de la Ley de Amparo. ¿Alguien tiene por ahí? Me gustaría, si alguien me busca ahí, la Ley de Amparo, artículo 43. Apóyenme ahí, vamos a esperar. Se la leo yo, licenciado. Por favor. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Sí. Donan. Ya, licenciado, como que se me cortó, perdón. Sí. 43. Léelo despacio. Doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber tres fallos contesten de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse tres fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Bueno, ahí detenete. Primero, esa es la base legal de nosotros, primero, para irnos al amparo. Dos, en el derecho común, ustedes saben que la jurisprudencia se hace por 5 fallos de 5 fallos de casación. Pero como en laboral no hay casación, entonces nos vamos a la doctrina que está creando, la jurisprudencia que está creando la Corte de Constitucionalidad, de acuerdo al artículo 43 que Donan le dio lectura. Ese artículo 43 lo van a aplicar muchísimo en materia laboral, ¿no? No hay casación, lo que procede es una acción constitucional de amparo. Eso es lo que sucede. Entonces, quisiera que regresáramos al artículo 269 y 270 para ver claritamente quién es el que establece qué es una falta de trabajo, quién es el que establece una corrección disciplinaria y quién sanciona en cada una de estas dos instituciones. Por favor, artículo 269. ¿Quién nos apoya? Yo le apoyo. Buenas noches. Bueno, por favor.
Artículo 269. Son faltas de trabajo y prevención social las infracciones o violaciones por acción u omisión que se cometan contra las disposiciones de este código o de las demás leyes de trabajo o de prevención social, si están sancionadas con multa. Vencido el plazo, sin que se hubiere hecho efectiva la sanción para hacer efectivo el cobro a solicitud de parte, se seguirá el procedimiento que señalan los artículos del 426 al 428 inclusive de este código. La autoridad que haya impuesto la sanción deberá proceder inmediatamente a promover... Espérate, María José. 269, María José. SILIC. Tenemos reforma ahí, María José? SILIC, reformado por el artículo 15 del decreto número 18/2001 del Congreso de la República, pero ese no lo tengo listo. Bueno, miremos quién tiene por ahí ya la reforma. ¿Quién más tiene por ahí la reforma? Ya está en el código reformado, en el 269. Lick, buenas noches. Buenas noches, Luis. Mi código ya indica que está reformado, Lick. Miremos, por favor, el 269, Luis. Son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o violaciones por acción u omisión que se cometan contra las normas prohibitivas o preceptivas contenidas en las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Guatemala, los pactos o convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y demás normas laborales que sean susceptibles de ser sancionadas con multa. ¿Completo, Lick? Espérate. Solo vamos a analizar Mira lo que dice aquí. Acción u omisión, ¿sí? O sea, significa que actuamos o no actuamos, ¿va? O sea, por nuestro actuar o por la negligencia de no actuar, podemos cometer una falta de trabajo y previsión social. Luego, por favor, que se cometen contra las normas prohibitivas o preceptivas. Bueno, las prohibitivas son todo lo que nos prohíbe el código a nosotros los trabajadores, todo lo que le prohíbe el código al patrono, todo lo que le prohíbe el código a los sindicatos, ¿sí? Esas son precisamente las faltas, ¿sí? Vamos a ver que aún cuando esas faltas las cometan funcionarios públicos, se agrava de conformidad con el artículo 273. Sí, pero lo vamos a ver en su oportunidad. Pero vean qué interesante. Leamos el segundo párrafo ahora, por favor. Si el empleador o sus representantes, los trabajadores o las organizaciones sindicales y sus representantes se niegan a colaborar con la realización de la labor de inspección para verificar el cumplimiento de las normas mencionadas en el párrafo anterior, se iniciará el procedimiento respectivo para sancionar al infractor y continuar con el proceso de inspección. Bueno, ya estamos de que ya cometió y entonces ahorita le vamos a aplicar el 272 y lo vamos a sancionar. Sí, pero todo el proceso lo vamos a tener en el 271 y 271 bis. Ahora veamos qué es una corrección disciplinaria. Se dan cuenta que ya es prácticamente el violentar una norma. Estamos hablando de la parte administrativa, ¿sí? Estamos hablando de la Inspección General de Trabajo. Acá en la corrección, esto únicamente lo puede imponer un órgano jurisdiccional, un tribunal. Veamos qué dice el 270, Luis, por favor. 270. Son correcciones disciplinarias, aunque estén penadas por multa, todas aquellas que las autoridades judiciales de trabajo impongan a las partes, a los abogados o asesores de estas, a los miembros de los tribunales de trabajo y previsión social, a los trabajadores al servicio de estos últimos y, en general, a las personas que desobedezcan sus mandatos con motivo de la tramitación de un juicio o de una conciliación. Imagínate, ese no es una falta, esa es una corrección disciplinaria, ¿sí?
Incluye, mira, y se incluyen ahí los abogados. 271. En el 271 vamos a tener los requisitos para ser delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, que es la única autoridad administrativa facultada para imponer la sanción. El delegado departamental. El hecho es que hay en todos los departamentos. Aquí en Guatemala está el delegado departamental también. Y también cuando se va a imponer una multa, el 272 dice de 8 a 18 salarios mínimos. Pero ese rango, ¿cómo lo vamos a calcular nosotros? Si yo le digo a Luis, bueno, usted que es patrón, Luis, porque usted, Luis Estuardo, usted como es auditor y usted tenía más obligación, le voy a imponer los 18. No. O sea, el delegado departamental tiene, aparte de los requisitos que vamos a ver en este inciso, tiene que considerar algunas circunstancias para imponer. Por eso es el rango de 8 a 18, de 2 a 9, de 3 a... Cualquier cantidad de ese rango que puede existir en cada una de las sanciones. Entonces, veamos qué dice el 271. Por favor, Luis. 271. En materia de faltas de trabajo y previsión social, se deben observar las reglas siguientes. Inciso A. Dentro de los límites señalados por el artículo siguiente, el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, quien deberá tener la calidad de abogado colegiado activo, preferentemente especializado en materia de trabajo y previsión social, debe determinar la sanción administrativa aplicable tomando en cuenta las circunstancias económicas y los medios de subsistencia del sancionado, los antecedentes y condiciones personales de éste, el mal causado, la exposición a peligro, el número de trabajadores afectados y, en general, los demás factores que puedan servir a la mejor adecuación de la sanción administrativa. La reincidencia obliga a la imposición de un incremento en un 50% en la multa incurrida. No hay reincidencias si ha transcurrido un año entre la fecha en que se hizo efectiva la multa impuesta y la fecha de comisión de la nueva falta. Inciso B. Espérate. ¿Se dan cuenta que hay ciertas circunstancias que tienen que calificar y solo el delegado departamental de la Inspección del Trabajo puede imponer la sanción? Pero hay requisitos que debe cumplir, o sea, hay circunstancias que debe considerar para imponer esa sanción, ya sea al patrón o al trabajador o bien a un sindicato. Veamos el B. Inciso B. La imposición de la sanción no exime al infractor del cumplimiento de sus obligaciones frente a las partes de los contratos y relaciones individuales o colectivas de trabajo, quedando a salvo el derecho del interesado en promover las acciones judiciales correspondientes. Sí. Inciso C. En el caso de procedimiento contencioso administrativo laboral o acción judicial de la Inspección General de Trabajo, además del pago de la multa impuesta, el infractor queda obligado a subsanar la irregularidad en el plazo final que fije la resolución judicial. De la resolución judicial se enviará copia certificada a la Inspección General del Trabajo para que se verifique su cumplimiento. Sí, el hecho que hayas infringido una norma, por ejemplo, que no has pagado el salario, el hecho de pagar la multa no te exime la obligación de pagar el salario, ni tampoco limita el derecho al trabajador de exigirte que vaya a un tribunal y que te exige el pago del salario. La sanción es porque infringiste una norma o violentaste una norma, ya sea prohibitiva o normativa del Código de Trabajo o las demás disposiciones legales. Continuamos. Solo hasta el inciso C. Sí, ya terminaste el C. Sí, va. Sí. Bueno, en el C lo que me interesaba a mí ustedes es de que, y aquí es donde ustedes encontraron ya la palabra y la subrayan, por favor, si tienen su código. Procedimiento contencioso administrativo laboral. Esa es una norma muy reciente. Yo les digo, pues todavía se está aprendiendo con esa norma. El licenciado Alan el día viernes con esquema les va a desarrollar a ustedes hasta llegar precisamente a entender que este proceso, les digo, muy pocos abogados precisamente, porque es una parte
como la administrativa, ustedes es una sanción por una falta de trabajo. Nosotros normalmente estamos viendo las prestaciones laborales, las represalias patronales, la formación de un sindicato, estamos viendo la discusión de un pacto colectivo. Estamos del lado de la relación obrero-patronal. Pero por ejemplo, es un trámite administrativo. Estos son sanciones que les imponen a los patronos. Y, por supuesto, yo les hice referencia un día de esto, es una sentencia precisamente de la imposición en una ejecución que están haciendo precisamente para el cobro de la multa a un patrono, y la Corte al final en un amparo resolvió pues que no tenía obligación el patrono por X circunstancias. Bueno, este es extenso, pero quiero que nos quede grabado. 271 bis. Yo que si me haces favor, Luis. Vamos a ir leyendo despacio. No lo vamos a ir, no lo voy a ir comentando, porque es exactamente esto se lo va a desarrollar el licenciado Balan el día viernes con esquema. Por favor, Luis. Artículo 271 bis. Las actuaciones de inspección, prevención y verificación deberán realizarse dentro del plazo que se señale en cada caso concreto, sin que con carácter general puedan dilatarse más de 30 días hábiles. En casos excepcionales y por única vez, el inspector general de trabajo o los subinspectores generales podrán autorizar la prolongación de las actuaciones de verificación hasta 15 días hábiles. Los empleadores, trabajadores y sus organizaciones pueden exigir a dichas autoridades que les muestren sus respectivas credenciales. Durante el acto de inspección, los trabajadores podrán hacerse representar por los dirigentes sindicales, en caso exista una organización sindical en la empresa o por uno o dos compañeros de trabajo, y en el caso de los empleadores, por medio de los representantes del patrón. La obstrucción a la labor de inspección por parte del empleador o sus representantes, de los trabajadores o de las organizaciones sindicales o sus representantes, de conformidad con lo señalado por el artículo 281 de este código, constituye una infracción sujeta a sanciones. Cuando la obstrucción incluya cualquier tipo de agresión a las autoridades de trabajo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ejercerá las acciones legales pertinentes. Cuando el inspector compruebe la existencia de una supuesta infracción a las normas de trabajo y previsión social, incluyendo la obstrucción a la labor de inspección, levantará acta circunstanciada de prevención, con la que informará al responsable de su comisión u omisión y recomendará la adopción de un plazo razonable. Las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Inmediatamente que venza dicho plazo, la inspección verificará el cumplimiento de las medidas dictadas. Las actuaciones de inspección y verificación podrán realizarse por medio de una citación a las instalaciones de la inspección de trabajo de la localidad del centro de labores. En casos donde la posible infracción y cumplimiento con las prevenciones del inspector se puedan comprobar sin la necesidad de visitar al lugar de trabajo para que presente la documentación y acredite el cumplimiento de sus obligaciones. En caso de cumplimiento, se hará del conocimiento de los delegados departamentales de la Inspección General de Trabajo mediante acta circunstanciada para el archivo del expediente. En caso de incumplimiento o inasistencia a la citación, el inspector de trabajo redactará acta circunstanciada de infracción con la que iniciará el expediente administrativo sancionatorio, que deberá ser trasladado dentro de los 3 días siguientes al delegado departamental de la Inspección General de Trabajo para que revise el expediente y emita la respectiva resolución, incluyendo una posible sanción y medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Las actas de infracción por incumplimiento a las normas de trabajo y previsión social, así como las actas de infracción por obstruir la labor de inspección,
Señalarán los hechos que dieron origen a la labor de inspección, la calificación de las infracciones que se atribuyen con la expresión de las normas vulneradas y las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas, así como las propuestas de sanción establecidas conforme al artículo 272 de este código, de acuerdo a la graduación de la infracción. Presentada el acta de infracción por el inspector de trabajo, el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo emitirá la resolución dentro de los 10 días hábiles siguientes. De todas las actuaciones se entregará copia a las partes. El procedimiento sancionatorio administrativo tiene por objeto la imposición de la sanción y la corrección del incumplimiento de obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de trabajo y seguridad y previsión social. La Inspección General de Trabajo podrá exigir el cumplimiento de obligaciones o derechos laborales entre las partes cuyo conocimiento y determinación no sea competencia exclusiva de los tribunales. En el caso que la resolución tenga carácter sancionador, inciso A, dicha resolución impondrá una sanción conforme a la graduación establecida en el artículo 272 de este código, precisándose el motivo de la sanción conforme a las normas incumplidas. Inciso B. También contendrá expresamente las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. C. La resolución consentida o confirmada tiene carácter de título ejecutivo. D. Cuando el sancionado sea el empleador, las multas se impondrán a éste, sea persona individual o jurídica, solidariamente con sus representantes que hayan intervenido en el acto que constituye la falta y sin cuya participación no se hubiere podido realizar. Inciso E. Cuando el sancionado sea una organización sindical, las multas se impondrán a esta solidariamente con sus representantes que hayan intervenido en el acto que constituye la falta y sin cuya participación no se hubiera podido realizar. Contra la resolución del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo procede el recurso de revocatoria conforme lo señala el artículo 275 de este código. Bueno, si se dan cuenta, pero esto lo van a ver despacio, lo vamos a ver despacio el día viernes. Pero, por ejemplo, hay situaciones acá, por ejemplo, tenemos nosotros que tener la idea bien clara. Desde la definición del 269 estamos bien claros. ¿Qué va a pasar? Puede ser por acción o por omisión. Bueno, por acción puede ser que nosotros nos neguemos a la fiscalización por parte de la Inspección General. La negativa, esa actitud negativa nuestra, por ejemplo, si Luis Espardo llega, es inspector y nos llega y nosotros por alguna circunstancia no le prestamos atención o no lo hagamos ingresar, por ejemplo, a la empresa, acuérdense que lo tiene que hacer en horas de labores y si no, pues lo va a hacer en otras horas, pero con autorización. De lo contrario, no puede. Pero bueno, pongamos que sea en el horario de trabajo. Entonces, Luis llega a la empresa, él es el inspector y no lo dejamos entrar y no le prestamos todo el auxilio, ya estamos nosotros cometiendo una falta de trabajo y previsión social. Y esa va a ser sancionada precisamente. Claro, después de que nos imponen la sanción, también la ley establece el derecho a la legítima defensa, el derecho del debido proceso, el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver de que ya comenzamos a hablar del recurso de revocatoria, comenzamos a ver de que nos impusieron una multa, nos impusieron una sanción, entonces nosotros también tenemos derecho a hacer valer precisamente lo que establece nuestro Código de Trabajo para evitar esa sanción. Por eso yo les digo, les hice mención de ese proceso, de una sentencia que da la Corte de Constitucionalidad, al final ordena que no se infringió ninguna norma y que por lo tanto no procede la multa impuesta por la Inspección General de Trabajo. El licenciado Alan también me recuerdo que tenía 2 casos concretos que él los llevó, donde tampoco se puso la sanción.
No sé si está por ahí el licenciado Balán. Bueno, me recuerdo que uno de ellos era porque, que por cierto fue una alumna nuestra en uno de los semestres, le impusieron la sanción, pero por ejemplo, el nombre estaba equivocado, ¿va? Por ejemplo, ella posiblemente creo que se llamaba María Fernanda y estaba indicándole que solo, que no era María Fernanda y por ejemplo le pusieron Beatriz Fernanda. Entonces ya es una persona totalmente diferente. Entonces, vamos a ver casos concretos de la Corte de Constitucionalidad en este tipo de procesos, ¿eh? Pero sí está el debido proceso y está el derecho de defensa. En el artículo 272, este es el bendito catálogo de las multas y las sanciones. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Veamos lo que dice este artículo. Dice el artículo 272. El delegado departamental de la Inspección General de Trabajo impondrá las sanciones por faltas de trabajo y previsión social de la forma siguiente. Aquí están establecidas. ¿Oye? A. Por haber determinado la violación a las normas que obligan al pago de salario y demás prestaciones laborales. Si resulta que el patrono, por alguna circunstancia, no está pagando el salario y o no pagó las prestaciones laborales. En ese caso le van a imponer una sanción que va de los 8 a los 18 salarios mínimos. Imagínense que sea la negativa, por ejemplo, a la fiscalización, o que ya es reincidente, o que de una u otra manera pues, puede llegar hasta lastimar al inspector, aparte de la acción penal, posiblemente la sanción pueda ser de 18 salarios mínimos, que son más de 50,000 quetzales los que impondrían por esa falta cometida por el patrón. En el inciso B, por haber determinado la violación a una disposición prohibitiva, dará lugar a una multa entre 2 y 10 salarios mínimos, bueno, dependiendo si es patrono o es trabajador o es una organización sindical. Pero, por ejemplo, violación a una disposición prohibitiva. Cuando hablamos de una disposición prohibitiva son, por ejemplo, el artículo 62 del Código de Trabajo. ¿Qué dice en su título? Veamos quién me lee la primero que dice, primero uno de los incisos. ¿Quién tiene por ahí su código? Yolic. Por favor. Inciso A. Perdón, artículo 62. ¿Se prohíbe a los patronos? Inciso A. ¿Se prohíbe a los patronos? Inciso A. Inducir o exigir a sus trabajadores que compren sus artículos de consumo a determinados establecimientos o personas. Fíjate, Oscar, con lo que le estás dando lectura, ahí estamos, el patrón está violentando una disposición prohibitiva. Pero vamos que es el 64. Artículo 64. Se prohíbe a los trabajadores. Inciso A. Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrono o de sus jefes inmediatos. Aparte que te puede servir o que te apliquen un despido, el contenido en el artículo 77 del Código de Trabajo, también puedes estar violentando una norma porque es una prohibición que tenés. Veamos qué dice el inciso C. Por haber determinado la violación a una disposición preceptiva del título tercero de este código, referente a jornadas de trabajo o descansos. Vean, el violentar nosotros, el patrono en este caso, que está violentando una norma, por ejemplo, imaginemos por ejemplo los centros comerciales. Yo siempre pongo de ejemplo, ¿por qué? Porque por ejemplo cuando usted va a ver un contrato, por ejemplo, Cristina José Gómez decide, pues, va a poner su almacén, entonces hace un contrato mercantil con con Naranjo Mall, y viene ella, pues efectivamente hace, entonces ella se obliga no solo a pagar la renta, sino a mantener la apertura de ese local, por ejemplo, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Pero el problema es que si nosotros no tenemos cuidado con la parte del derecho laboral, pues definitivamente vamos a querer que nuestros trabajadores trabajen
de las 9 o de las 10, bueno, el mismo horario que estableció en una actividad mercantil quisieran aplicarle al trabajador. Momento, si en derecho laboral hay jornadas de trabajo, ya las hablamos el trimestre pasado, está la diurna y la nocturna y la mixta, ¿sí? Y ustedes saben que cada una tiene horas determinantes. Entonces, se tiene que tener cuidado, pues el contrato no lo puede uno ligar a la actividad mercantil del patrono, no, debe respetar los derechos laborales. El infringir esa norma le cae una sanción porque es también, aparte que tiene la obligación de pagarle y hacerle el ajuste del tiempo extraordinario al trabajador, va a tener que pagar una multa por haber infringido una norma contenida precisamente o lo referente a la jornada de trabajo y descanso. Perdón. Dice, por haber determinado violaciones a disposiciones preceptivas relativas a la salud y seguridad ocupacional. O sea, hay prohibiciones en materia de salud y seguridad ocupacional. Si nosotros quebrantamos, ¿se recuerdan que leímos de ahí de que cuál era? No sé, hacer un acuerdo, no es un decreto a ustedes, aquel el 229 de 2014 creo que es, donde estábamos hablando de la salud y seguridad ocupacional, donde definitivamente encontramos esquemas de... Bien, José, o sea, obligarlo no podés, pero sí tiene derecho a trabajar tiempo extraordinario. Lo único que acuérdate que el tiempo extraordinario hay que pagarlo como tal, pues, y no va a significar el mismo costo, sino tiene un costo adicional. Pero lo que te quiero decir es de que sí, obligarlo tampoco podrías, ¿va? Porque otra cosa que quiero que no se les olvide, porque la mayoría de ustedes no estuvieron con nosotros, que en una jornada de trabajo ninguna persona, escúchenme, ni siquiera los agentes de seguridad pueden excederse de 2 horas diarias de trabajo. No pueden excederse. Ningún trabajador puede excederse de 2 horas de trabajo. Esa es una norma general en Guatemala. Entonces usted puede decir, Licky, ¿qué pasa entonces con los agentes de seguridad? Ay, me gustaría que si usted tiene algún amigo que es agente, dígale que le enseñe su contrato de trabajo. Y observar ahí que esas agencias ponen que usted trabaja 8 horas o que la persona que trabaja en seguridad trabaja 8 horas. Cuando deberían de adaptarlo. Fíjense que aquel 124 y aquel, hay un acuerdo gubernativo especial, el 346. Ahí están las jornadas especiales de trabajo y ahí están los agentes de seguridad. Todo lo que tenemos que hacer es acondicionar la ley a esas agencias. Por eso yo quiero que usted con nosotros aprenda, con Isabel y su servidor aprendamos juntos. ¿Saben por qué? Porque el día que usted tenga que asesorar una empresa de seguridad, no vaya a caer otra vez a preguntarle a don Juan, mire, ¿usted cómo la hace? Ah, pues yo les pongo 8 horas, entonces lo voy a hacer. No, por favor, si usted va a tener una empresa, usted es asesor, la ley le da la salida. Usted nada más tiene que leer el 124 y el acuerdo gubernativo 346 y ahí va a encontrar la salida. O sea, hay salidas, o sea, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, que no queremos hacer las cosas. Es más fácil hacer como, por ejemplo, como si Luis me dice, mira, yo lo voy a hacer igual que Luis. Nunca he tenido problemas, nunca he tenido problemas, lo voy a hacer igual. Cuando la ley, Luis, nos motiva a cambiar la historia, a hacer las cosas diferentes. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Entonces, el inciso E habla por haber violentado una disposición preceptiva del artículo del título séptimo, eso se refiere a la huelga y al paro. También tenemos el F, que son del artículo 61, 63 y 87 y el 281. El 281, recuérdense que tiene una reforma por ahí. El 61 y 63, las normas preceptivas son las que nos obligan. El 61 y el 63, si vos mirás, son obligaciones del patrono y obligaciones de los trabajadores. Y por último, los que no estén contenidos en ninguna disposición, el general. ¿Sí? Bueno, luego por cuestiones de tiempo va a ser imposible darle lectura a esta parte. Pero quisiera que te fueras, Luis, si estás por ahí, artículo 273. Voy. Artículo 273.
Si las infracciones, violaciones o incumplimientos a que se refiere el artículo 272, así como todos los otros previstos en las demás leyes de trabajo o de previsión social, son cometidos, animados o tolerados por funcionario o trabajadores al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de cualquier otro organismo relacionado con las actividades de este o de los tribunales de trabajo y previsión social, además de la sanción correspondiente, los culpables de ser destituidos de sus respectivos cargos sin pérdida de tiempo, quedan a salvo en cuanto a la sanción imponible, lo dicho en disposiciones especiales, así como las mayores responsabilidades penales y civiles que en contra de los culpables puedan declarar los tribunales comunes. Fíjate qué interesante. Si sos trabajador del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y violentas una norma de lo que hemos leído del 269 hasta donde vamos ahorita, oíme, no solo tenés esa responsabilidad, sino que te van a despedir y todavía si cometiste una infracción se reservan el derecho a accionar civil y penalmente. O sea, lo delicado precisamente que un trabajador del Ministerio de Trabajo, un funcionario del Ministerio de Trabajo y Previsión Social comete una falta de trabajo. Mirá lo delicado que puede ser esa circunstancia. Pero bueno, solo quiero leer esta parte hasta donde nos dé tiempo del 272. Una vez notificada la resolución que impone la sanción, al infractor tendrá 5 días para hacer el pago correspondiente en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, salvo que haya interpuesto el recurso de revocatoria, regulado en el artículo 275 del Código de Trabajo. Si, al momento del pago, el infractor manifiesta que corrigió la falta por la que fue sancionado, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social exonerará el 50% del monto de la multa previa verificación del cumplimiento. Si el infractor paga la multa, pero no demuestra haber corregido la conducta por la que se le aplicó la sanción, la Inspección General de Trabajo iniciará el proceso de ejecución de resolución conforme al artículo 426 del presente código para obligar al infractor a subsanar la falta. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponde exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley, instar al procedimiento antes citado. Lo que quiere indicar acá es de que la inspección se va a encargar de cobrar la multa y nosotros los trabajadores de hacer valer nuestro derecho. Por ejemplo, si no nos pagaron el salario, no significa que la multa lo va a exonerar. No, y si no pagan ni la multa ni lo otro, la inspección va a ir al procedimiento ejecutivo y nosotros vamos precisamente a un ordinario para exigir el pago del salario que nos canceló. ¿Me ayudas ahí, Luis, con el siguiente párrafo? Si el infractor no paga la multa. Perdón, ¿qué párrafo? Cuarto, creo que es. ¿Del 272? Sí, 272, ya terminamos el G, nos vimos vamos al cuarto párrafo. Si el infractor no paga la multa y no demuestra haber corregido la conducta por la que se le aplicó la sanción, o no cumple con la resolución y no interpone recurso de revocatoria, la Inspección General de Trabajo iniciará el proceso de ejecución de la resolución bajo el artículo 426 del presente código para obligar al infractor a pagar la multa y subsanar la conducta con el objeto de que se cumpla la ley. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponda exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en ley, instar el procedimiento citado. Continuamos. Si el infractor interpone un recurso de revocatoria regulado en el artículo 275 del presente código y la resolución del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo queda firme, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá promover el cumplimiento de la resolución para el cobro de la multa y procurar que se subsane las conductas que dieron lugar a la sanción de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 426 del presente código.
queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponda exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley, instar el procedimiento citado. La Inspección General de Trabajo administrará el registro de faltas de trabajo y previsión social en el que constarán los nombres de las personas individuales o jurídicas que hayan sido sancionadas conforme el procedimiento respectivo y que hayan causado estado en sede administrativa o causado firmeza en sede judicial, así como su eliminación por el transcurso de un año de su imposición si no hubiere reincidencia, por el pago de la multa o el cumplimiento de la infracción que la motivó. Para acceder a la información de este registro, se deberá seguir el procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto número 57-2008 del Congreso de la República. El importe de las multas impuestas en sede administrativa, más los intereses causados, constituyen fondos privativos de la Inspección General de Trabajo. Para obtener o mantener cualquier beneficio impositivo, arancelario, participar en licitaciones, cotizaciones o realizar contrataciones con el Estado, las empresas no podrán tener pendiente el pago de sanciones administrativas y la corrección del incumplimiento de obligaciones relativas a condiciones generales mínimas de empleo, trabajo, seguridad y salud ocupacional previstas en la legislación de trabajo y previsión social. Bueno, vean pues, solo para terminar con esto. Si se dan cuenta, aquí en este artículo está claro que hay un registro de faltas de trabajo y previsión social. La Inspección General de Trabajo debe tener ese registro. Yo les digo que ya lo hicieron, ya tienen el procedimiento, usted hace la solicitud electrónica y le manda su constancia electrónica. Si ustedes ingresan a Guatecompras, ven por ejemplo muchos de los eventos ahí, dicen que este requisito no lo están ahorita exigiendo porque por efectos de la pandemia. Desde el 2021 ya hay un procedimiento electrónico, lo tienen que exigir. ¿Por qué? Porque esto va a permitir de que las empresas que le prestan servicios al Estado, pues por lo menos le ofrezcan un trabajo digno al guatemalteco. Eso sí sería formidable. Pero ahí está el registro, yo les digo, es un requisito que deben de exigir, ¿no? Las empresas que prestan servicios al Estado o de cualquier naturaleza tienen la obligación de tener esta solvencia. Si no la tienen, inclusive no les pueden adjudicar un proyecto. Entonces, eso está establecido en el código. Lamentablemente han buscado cualquier, por ejemplo, los efectos de la pandemia para decir que en este momento no se puede. Con eso, pues prácticamente terminaríamos nosotros la parte, se puede decir, sustantiva. El día viernes van a ver cómo les hablan ustedes exactamente ya en esquema todo lo que platicamos hoy. Lo van a ver en esquema. Todo lo van a entender mejor. Yo únicamente quería que, gracias Luis por haberme apoyado, para que quedara grabado para aquellos que no puedan asistir a la clase. Por favor, que no se les olvide que el examen ya está programado. Tenemos 3 clases. El día viernes el licenciado Alan comparte con su servidor. El día miércoles de la siguiente semana yo termino con los recursos, no solo el de revocatoria y reposición, sino los demás cursos que establece el código. Y el día viernes nosotros vamos a hacer un repaso de la forma que vamos a evaluar. Entonces yo quisiera que estas 3 clases usted por nada del mundo se las perdiera, porque el repaso nosotros con el Alan, que no hemos estado, saben que por favor, estas últimas clases se las vamos a subir esta semana hoy. De hecho, con el Alan tenemos el material que también les vamos a enviar de la clase que les va a dar. Ya lo tenemos todo, entonces los vamos a enviar para que lo tengan. Pero lo que yo no, antes de ustedes confiarse con todos los documentos que yo les voy a dar, por favor, un minuto les voy a robar nada más. Por ejemplo, ¿cuál va a ser mi manera de preguntar, Luis? Va a ser 30 preguntas de falso y verdadero. Falso y verdadero no es adivinar, falso y verdadero es de analizar. Si ustedes están en clases, por eso le digo, no, yo sé que muchos dirán, pues aquí vamos a googlear y rápido encontrar la respuesta, ¿no? ¿Qué pasaría si yo le dijera, vamos a ver, le voy a hacer una pregunta, a ver si se recuerdan y si alguien la recuerda, contésteme en que sea sí o no y por qué.
le voy a poner más o menos cómo lo voy a evaluar. Voy a poner yo que Luis Estuardo Sequén López, dueño de la empresa individual La Mejor, tiene 11 empleados de planta porque la naturaleza de su empresa es permanente. Y decidió elaborar su reglamento interior de trabajo de conformidad con la ley. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero, Lick? Verdadero. Verdadero. Sí, vean, pues vean. ¿Por qué quiero que ustedes me pongan atención? Si se dan cuenta, la ley dice que después de 10 o más trabajadores, Luis tiene la obligación de hacer su reglamento. Yo le estoy indicando 11, lo estoy llevando al límite. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo como no le voy a preguntar eso, se lo estoy diciendo, pero esta es mi manera. O sea, la voy a cambiar. Luis Eduardo Sequén López es dueño de una empresa marítima y se aplica como sus trabajadores son trabajadores aplicables en el régimen especial de trabajadores del mar y vías navegables. Y tiene 5 empleados de planta porque la naturaleza de la empresa es permanente y elaborar su contrato de trabajo de conformidad con la ley. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero, Lick? Verdadero. Fíjate, José, es lo que yo quiero que ustedes me ayuden y que ustedes, que los 150 más o menos que siempre están conectados, yo tengo un deber moral con ustedes hoy. Usted que se sacrifica, usted que ahorita ya muchos ya están cenando, nosotros ya estamos acá. Yo quiero un compromiso moral hoy. La asistencia no es un antojo mío, no es una que diga, primero es el reglamento, segundo, porque yo creo que hay que honrar el sacrificio, ¿sí? No premiarlo, sino honrarlo. Entonces, yo por eso quiero que aprendan conmigo. Oye, por favor, yo le garantizo que voy a tomar en cuenta su asistencia. Se lo prometo que lo voy a tomar. Y le voy a hablar claro. Si, por ejemplo, María José, miro yo que el asunto ahí va un poco difícil, María José, ten la certeza que te voy a calificar. Pero resulta que María José le fue re bien, pues ¿por qué te la voy a calificar? Yo lo quiero que tener es que ese esfuerzo, yo lo quiero bendecir apoyándolo. Pero por favor, estas 3 clases, 2 clases que nos van quedando, 3 clases, no quiero que se las pierda. El último día, o sea, de este viernes en 8, que es el último día de que vamos a tener clases antes del parcial, por favor, ese sí lo quiero acá. Lo quiero acá porque más o menos en esos términos voy a preguntar. Lo que yo quiero es de que cuando yo le hablo de 5, usted se recuerda que, bueno, es cierto, en el mar y vías navegables es la excepción que ahí son 5. Pero imagínate, si yo te pongo, Luis, por ejemplo, son 6, ya comenzás a dudar, ¿va? ¿Por qué? Porque no te puse el 5. Y las personas que quieren hacer un examen fácil van y no van a encontrar nunca el 6. Entonces yo lo que quiero es que ustedes juntos aprendamos bien el derecho. Les prometo que a mí me interesa más que el día de mañana nos encontremos nosotros, ustedes ya como abogados, y yo posiblemente ya en el ocaso de mi carrera, pero verlos triunfar va a ser un orgullo para mí, va a ser un orgullo. Verlos triunfar de veras va a ser un orgullo para mí. No tienen la idea lo satisfecho que me siento en la vida cuando encuentro exalumnos triunfando. De veras, no tienen idea. Ayer fue un buen día para mí, encontré varios exalumnos, ni exalumnos míos, sino que fueron alumnos de la facultad cuando yo fui decano, y me fascinó verlos triunfar, me fascinó verlos dónde están, me fascinó verlos bien económicamente, les di un abrazo, y de veras, en mi corazón jamás va a haber ni siquiera un poquito de envidia, porque usted sabe dar todo lo contrario. Me alegra de que usted esté esforzándose y que Dios le ayude como me ayudó a mí y me cambió la vida cuando me gradué de abogado. Yo, igual que ustedes, fui estudiante trabajador. Ya se imaginan, en ese tiempo, pues no había vehículos, pues ni había mototaxis, ni había nada. Era exactamente
de mi trabajo a la universidad, de la universidad para mi casa, llegando tipo 10:30 de la noche, 11 de la noche, enseguida a levantarme. Sé la experiencia que muchos han vivido ahí en época de exámenes, casi ni se duerme, son 2-3 horas las que uno duerme porque quiere repasar, y de veras ese sacrificio, ese esfuerzo, yo creo que merece bendecirlo. Así que de antemano digo, cuenten conmigo, pero yo quiero contar con ustedes, que no se nos pierdan, para aprender juntos, para aprender juntos. Ya a ver, lo que el licenciado habla del contencioso. El contencioso, yo le garantizo, háblenle inclusive a algunos profesionales del derecho que no trabajan laboral. Si usted les habla que en laboral el contencioso es decir, no, eso no es así, porque no se dedican a esto. Entonces, eso es lo que yo quiero verlos, y los quiero ver triunfar, de veras, se los digo de todo corazón. Y por favor, los que ya tienen mi edad son un poquito menos que yo, los felicito aún más hoy, porque de eso se trata. Yo siempre he creído de que qué bonito es decirle al hijo, hijo, te bendigo para que seas un buen profesional, pero cuando yo tengo mis títulos colgados en la pared y le digo, mira, mi esfuerzo está ahí, va, y yo sé que me puede superar. Yo siempre, y se los he dicho a ustedes, tal vez a ustedes no, pero a los anteriores yo les he dicho, fíjense que el único reto que yo tengo para todos ustedes, para Liz, para Elenci, para María José, para Iris, para Salomé, para Norma, para todos, ¿saben cuál es? Que me superen, ¿no? El día que me supere, ya grabado, pues el día que usted llegue y me diga, Lick, ya lo superé. Tenga la certeza que se ganó una cena donde usted elija, pero me tiene que superar. Les quiero contar que yo sigo estudiando, no creen que me he parado. ¿Sí? Si yo estoy estudiando también, no estoy parado. Y yo ya no voy a optar a ningún cargo público, no voy a optar a nada. Estoy pensando en mi retiro. Que por cierto, les digo, ya tengo la edad, ya tengo todo listo para el retiro. Me voy a quedar unos años y queremos retirarnos juntos con mi esposa. A mi esposa le queda todavía unos años que terminar. Por eso yo me quedo, nos jubilamos. Pero eso no va a significar que vamos a estar pendientes de ustedes. Tengan la certeza que, y el día de mañana yo miro y que me digan, mire, ahí está, ¿qué? Vamos a ver, Iris, o está Yolanda, Rebeca, y que me diga, miren, ahí está de tal cargo, o la veo litigando y yo, qué barbaridad, qué fascinante. Y derecho laboral, pónganle ojo, derecho laboral, muchos abogados dicen, no, que no, ahí casi cuesta que paguen, no. En derecho laboral usted puede ganar muchísima plata, muchísima plata. Así de que pasen buena noche y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Yo voy a estar en la clase, el licenciado la va a impartir, pero voy a estar ahí pendiente. Así es que un abrazo y buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, feliz noche, que descansen. Adiós. Adiós, Yulis. Feliz noche, licenciado. Gracias por la clase. Adiós, Jorge. Buenas noches, licenciado. Adiós, Becky.